Fijaos en la flor de lis. Toda la gente lo ve como algo muy normal en los escudos nobiliarios, en el propio escudo de la corona real. Recordemos que la Inquisición se fragua a nivel, digamos, ya de Castilla a partir de 1478. Anteriormente en el Reino de Aragón ya estaba funcionando, pero en Castilla como tal empieza a partir de esa fecha en concreto. Y la flor de lis es la venera de los dominicos. Si vais aquí al convento de los dominicos, veréis que en la fachada que da hacia lo que es el teatro, ahí está la simbología de ellos y está, por supuesto, la flor de lis, que es la venera de ellos. Pero cuando tú te hacías policía al servicio de la Inquisición en Murcia, los dominicos te daban su venera, te daban la flor de lis, para que cuando pasearas por las calles de Murcia con tu capa negra y la venera de la flor de lis en el pecho puesta, los ciudadanos de Murcia dijesen: leche, es un familiar del Santo Oficio, hay que tener cuidado porque si nos ve cualquier tipo de ritualística o cualquier tipo de movimiento que huela sobre todo a judaísmo o a islam, por el tema morisco, o otras herejías, pues podemos ser de alguna manera humillados y condenados por la Santa Inquisición de Murcia. En definitiva, la Iglesia va a estar presente en todo momento, en todo lo que va a ser el vericueto inquisitorial, ya no solamente a nivel de templos, donde vamos a ver determinadas historias relacionadas con la Inquisición, sino también en la calle, donde de alguna manera esa actitud prepotente de autoridad, de dominar a la sociedad como poder fáctico junto con la monarquía y de empujar en ese perfecto maridaje hecho entre estos dos elementos a la sociedad de Murcia por la senda del crucificado. Pero claro, es que aquí en Murcia había gente que podía creer en el crucificado, pero había mucha gente que tampoco creía en el crucificado. Es decir, que estaban esperando a la segunda venida del Hijo del Hombre. Es decir, hablamos de los conversos de judíos, ¿no?, que existían en Murcia, o inclusive algunos descendientes de moriscos, por ejemplo. Pero claro, la flor de lis, si os fijáis, las tenemos también, inclusive, como dije antes, en la corona real, porque ellos son los que crean la Santa Inquisición, los reyes católicos como tales, e inclusive en los autos de fe que participaban, sobre todo en la corte, en Madrid, en la Plaza Mayor de Madrid, el rey, ya no solamente el católico, sino los que a posteriori vinieron, Felipe II, Carlos I, etcétera, etcétera, llevaban un leño sobre su hombro, acompañando a todo el séquito inquisitorial a esa procesión que se hacía por las calles públicas, de alguna manera, pues, firmando y rubricando de que ellos estaban a favor de la cremación, y por eso se le pone la flor de lis también a la corona real, porque de alguna manera ellos están participando de lo que es la temática inquisitorial desde el principio hasta el fin. Y sobre todo también, bueno, hay pueblos como Alcantarilla y otros muchos pueblos de Murcia, donde aún al día de hoy podemos ver lo que es el escudo de la Santa Inquisición, que es precisamente lo que estáis viendo, ¿no? La espada a un lado, aparte de la flor de lis, como veis, que la tenéis ahí en el convento de los dominicos de Murcia. Cuando paséis por ahí, fijaos detenidamente, veréis cómo tenéis esta cruz con la flor de lis. No tenéis lo que son, lógicamente, la palma o la rama de olivo, como se decía por parte de algunas personas, y la espada, que simbolizaba la justicia, y la rama de olivo, que simbolizaba de alguna manera la esperanza también de que si te reconciliabas con la Iglesia Católica, con el cristianismo, en definitiva, pues podías salvar tu alma y podías, en definitiva, bueno, pues quizás no sufrir, ¿no?, la máxima, que sería la cremación al otro lado del Segura. Pero, sin duda alguna, uno de los elementos más potentes que la Inquisición va a llevar a efecto, y que aquí en Murcia lo seguís con muchísima pasión, y fijaos lo que os voy a decir, con muchísima pasión, pero claro, cuando uno realmente se fija en lo que es un San Benito, lo primero que se te viene a la cabeza es la Semana Santa y los trajes de Nazareno. ¿Alguna vez habéis relacionado? Porque claro, la gente se parte porque es un traje de Nazareno. ¿Habéis pensado la relación que existe entre el traje de Nazareno con el San Benito de la Inquisición?
que la Inquisición le ponía a los reos y que además en Jueves Santo y en Viernes Santo la Inquisición de Murcia obligaba a los reos a ir delante de las imágenes practicando penitencias espirituales. ¿Y qué eran estas penitencias espirituales? Por lo que veis en muchísimas procesiones de Semana Santa, gente que se flagela las espaldas, empalaos, en la zona de la Vera, en mi tierra, en Extremadura, gente que van con cruces a cuesta, gente que van arrastrando cadenas. Esa parafernalia era la que la Inquisición desarrollaba durante los Jueves Santos y los Viernes Santos con los reos de la Inquisición, porque de esa manera la Inquisición de Murcia demostraba a la ciudadanía que estaba haciendo bien su trabajo en las cárceles, y los reos también de alguna manera demostraban que iban y querían seguir la senda del crucificado. Bueno, pues este San Benito, o saco bendito, como se decía también en su momento, es el traje que actualmente vemos en procesiones de Semana Santa. Es un traje de penitente, de penitenciado. Lo que pasa es que cuando esto salpica la imagen de la Iglesia Católica, se le cambia el chip y se le llama nazareno. Es como el Padre Nuestro, ¿no? Hasta hace poco era perdónanos nuestras deudas, y ahora es perdona nuestras ofensas, y no es un sinónimo, porque se cambia. Piénselo, tampoco es tan difícil de entender. Bueno, pues con esto pasa lo mismo. Es una manera de confundir, sobre todo en momentos de incultura social, cuando queda abolida la Inquisición, allá por 1834, cuando la reina regente, precisamente María Cristina, abole la Inquisición, y que además, bueno, pues hace que realmente todo lo que podría salpicar la imagen de la monarquía y de la Iglesia se transforme rápidamente en mentiras, diciendo por parte de ellos que todo lo que se cuenta es mentira y que todo es leyenda negra. Pues mire usted, leyenda es aquello que se transmite de boca en boca y no se puede demostrar con documentos. Pero cuando los documentos aparecen, la leyenda cae. Y eso solamente queda para los ignorantes. Estamos hablando de historia. Y los que hayan hecho historia saben que los documentos inquisitoriales están en el Archivo Histórico Nacional, y si no, se meten ustedes en Pares, que es la web del Archivo Histórico Nacional, ahí pongan Murcia judaizantes, por ejemplo, o Murcia moriscos, o Murcia hechicería o superstición, y les saldrán documentos digitalizados de esos herejes, de esas personas que sufrieron esa realidad. Tendréis que saber paleografía, lógicamente, para poder entender la letra de esa época. Pero no estamos hablando de leyenda negra, eso es lo que le ha interesado siempre para lavar la imagen a la Iglesia Católica y a la monarquía. Estamos hablando de historia, pero claro, no interesa, sobre todo a ciertos profesores de universidad, bajarse al mono. Es decir, realmente sacar a flote esa realidad de la Inquisición, porque si yo les digo, por ejemplo, esto, poner a cuestión es lógicamente meternos de lleno en el mundo de las torturas de la Inquisición. Y habrá mucha gente que dirá, bueno, esto ya estamos con el tema, va a ser lo mismo, ¿no? La leyenda negra. Bueno, pues no, poner a cuestión era precisamente cuando el reo había sido detenido y había sido llevado a lo que es lo de los arquitectos, no recuerdo bien el nombre. Bueno, pues se llamaban las cárceles secretas, que eran cárceles subterráneas, donde los reos estaban atados a argolla, y ahí, una vez que se le había hecho el juicio interno, pues lógicamente a veces la Inquisición no te creía lo que decías y te ponía a cuestión. Y ponerte a cuestión era bajarte a la cámara del tormento para enseñarte todo el aparataje, todas la maquinaria de tortura que tenían para que cantaras la gallina, para que soltaras la lengua. Lógicamente, cuando tú veías el potro o veías la garrucha o otros elementos de tortura, yo no quiero pasar por ahí, quiero decir la verdad, pues sí, he judaizado, he desbautizado a los niños, como hacía mucha gente de Murcia, por ejemplo. O he guardado el sábado, ¿no?, en vez del domingo. Bueno, pues esta realidad hace que cuando el mundo de la maquinaria inquisitorial a través de las torturas se le enseña a un reo, rápidamente comiencen realmente a soltar la lengua y a decir que ellos realmente han judaizado. Pero claro, la Inquisición no va a quedar tranquila, porque si tú te niegas a decir que realmente has cometido ese delito, pues ellos no te creen al que ha denunciado más que a ti, y por lo tanto van a seguir
al siguiente paso, que será desnudarte delante de todos ellos, pues para que sufras esa humillación pública y psicológicamente te vengas arriba para decir, pues en efecto yo he cometido el delito de desbautizar a mi hijo, o de guardar el sábado, o de guardar el ayuno de la reina Esther, o cualquier otro tipo de herejía judaica, que desde mi punto de vista son las más interesantes en Murcia, sobre todo porque, bueno, hoy en día hay muchísimas historias en torno a este tema que pasan desapercibidas, pero que están muy cerca, muy cercana, ¿no?, a toda la población de Murcia, pero que, vuelvo a repetir, pasan, ¿no?, de soslayo, porque no nos damos cuenta de ciertos detalles. Pero claro, dentro del mundo de las torturas de la Inquisición nos podemos encontrar con esto. De ahí lo único que hay de tortura inquisitorial es el potro, como tal, pero el resto no es Inquisición. ¿Por qué? Porque una de las normas que la Inquisición tenía era que el cuerpo del reo no podía efusionar sangre. Por lo tanto, en el momento en que el cuerpo del reo pues le salía los leucocitos, mejor dicho, por alguna zona del cuerpo, se paraba la tortura y se curaba al reo a través del médico de la Inquisición. Y cuando había sido curado, te volverían a torturar después. Pero esto tenemos muy presente, porque a veces vemos películas, he visto películas en televisión como Águila Roja y otras donde a veces te enseñan o te ponen en escena, por ejemplo, este tipo de tortura. La famosa rama de hierro. Y esto no es Inquisición, esto es justicia civil. La justicia civil sí podía derramar sangre, por eso te desmembraban tus cuerpos, tus brazos, tus piernas, y lo colgaban en las picotas, lo colgaban en las plazas de los pueblos a través de una determinada horquilla, digamos, la cabeza del asesino, la cabeza del ladrón o quien fuese, para que sirviese de ejemplo al resto de la población. La justicia civil sí podía, digamos, fusionar sangre del cuerpo del reo, y eso estaba permitido, pero la Inquisición no. Por lo tanto, aquellas torturas que ustedes vean, sobre todo cuando visitan un museo de la Inquisición y vean que producen sangre, díganle a ese señor, usted nos está engañando, porque eso no es Inquisición, eso es justicia civil. Y eso hay que saberlo diferenciar, porque si no, pues al final ahí sí que podemos crear una leyenda negra en torno al mundo de las torturas de la Inquisición con ese tipo de actuaciones. Por eso la Inquisición te quemaba en la hoguera, porque eso no produce derramamiento de sangre. O, por ejemplo, utilizar torturas como los estiramientos. Ahí veis, a través de las cuerdas, de los torniquetes, etc. Bueno, te podían romper brazos, te podían romper piernas, pero eso no produce derramamiento de sangre. Incluso podías morir bajo tortura. Por ejemplo, como esta, la tortura de la toca, donde te ponían una gasa en la boca, te ponían un embudo y empezaban a echarte agua destilada. Claro, querido hijo, realmente has judaizado, abre los ojos, es un sí, cierra los ojos, es un no. Y si tú seguías en tus treces, por la Inquisición iba a continuar torturándote. Algunos morían bajo tortura, pero ¿qué ocurría con las personas que morían bajo tortura? El cadáver no se lo entregaban a la familia. La Inquisición de Murcia, como el resto de España, tenía un cementerio particular donde enterraban estos cuerpos. Y el día del auto de fe desenterraban el cadáver, estuviese como estuviese, si era de 3 meses o 2 meses, le ponían la horquilla del hereje, que se llama, puedes meter en internet, por eso horquilla del hereje, y os sabe perfectamente ese tipo de elementos, para que ese tipo de putrefacción, etcétera, etcétera, ese terror, en definitiva, sirviese para dogmatizar la mente de los murcianos. Otros iban en huesos, se montaban sobre acélimas, como dice el documento, sobre burros, y eran trasladados hasta la plaza de la catedral, o a veces en Santo Domingo, donde se hacían los autos de fe, o si no, dentro de la misma catedral, o por ejemplo en el convento de San Francisco, hoy desaparecido, ¿no?, donde también se hacían autos de fe. Bueno, pues ese muerto que iría hasta el cadalso, antes se le había hecho un pelele, se le había hecho un muñeco de cartón,
al que le pondrían el San Benito correspondiente, es decir, el capirote y el hábito, con un letrero en el pecho, con la herejía cometida, judaísmo, islam, morisco en este caso, etcétera, o brujería, y sería precisamente llevado hasta el cadalso, ¿no? Hasta el escenario, imaginémonos delante de la catedral, por ejemplo, en la plaza de Murcia, donde todo Murcia estaría a tutiplén en ese espacio para visualizar ese espectáculo que se te estaba ofreciendo en nombre de Dios. Bueno, pues a partir de ese momento, ese pelele que llevaría el San Benito, como veis ahí en la foto, con el letrero en el pecho, subiría al escenario, se le leería la sentencia, que sería la de ser quemado vivo porque no le dio tiempo a reconciliarse con la Iglesia Católica, puesto que murió bajo tortura, y una vez que realmente pues se le había leído la sentencia, ese pelele se lanzaría a la hoguera, mientras otros reos vivos estaban también ardiendo, se lanzaría el pelele a la hoguera y los huesos o el muerto estuviese como estuviese. Pero eso sí, se le quitaría el San Benito, el capirote y el hábito y el letrero, y se colgaría en los interiores de la catedral de Murcia. De ahí nace la famosa frase que decimos en todo coloquial de "te colgaron el San Benito", porque ese tipo de prendas difamatorias que atentaban contra la honra de miles y miles de ciudadanos españoles por pensar de forma diferente, se colgaban en estos lugares que, entre comillas, se consideraban sagrados, pero de sagrados no tenían absolutamente nada, porque eran verdaderos humilladeros públicos, atentando contra la honra de estas personas de Murcia que simplemente por el mero hecho de haber abrazado otra ideología tuvieron que finiquitar sus vidas precisamente en un lugar como puede ser la Catedral de Murcia o otras iglesias donde a lo mejor, oye, los sanbenitos no cabían y había que trasladarlo al convento de Santo Domingo o a otras iglesias de Murcia como tal. Y quedaros con ese tema, te colgaron el San Benito, porque esas prendas difamatorias estuvieron colgadas en la Catedral de Murcia hasta el año 1834, en que, como dije anteriormente, la reina regente María Cristina le dio 3 días a la Iglesia Católica para descolgar todas esas prendas a través de un decreto difamatoria que estaban atentando contra la honra de esos murcianos que, por pensar de forma diferente, tuvieron que padecer ese tipo de martirio, ese tipo de calvario en nombre del crucificado. Pero eso conlleva el que veamos hoy en día en muchísimos pueblos de Murcia, o en algunos pueblos de Murcia, determinadas festividades donde se queman peleles, donde se queman muñecos, que a lo mejor no lo relacionamos con la Inquisición, y es Inquisición pura, porque de ahí nace esa catequesis callejera que se hacía con esa cremación del muñeco y del pelele, servía para dogmatizar la mente de los murcianos y sobre todo porque había, como decía la Inquisición, que mantener viva la mala fama de ese linaje, de ese clan, a través de la quema del pelele en determinadas fechas del año. Puede ser carnavales, puede ser el San Juan, etcétera, ¿no? Y vemos como, por ejemplo, en la zona de Extremadura, pues el Teropalo, que quizás sea una de las fiestas más conocidas, pues ahí la tenemos como al final siempre al pelele se le termina o quemando o manteándolo, pero siempre humillando al mismo. Bueno, pues esto que os estoy transmitiendo es pura Inquisición y nace además a través del Santo Oficio con ese fin en concreto, porque claro, el hecho de que a tu familia le hubieran colgado el San Benito en la Catedral de Murcia equivalía a que tú no podías viajar a Indias, no podías utilizar oro ni plata, no podías utilizar el color carmesí, que era el color de la hidalguía, del día de fiesta, no podías trabajar en trabajos públicos, eras un proscrito, un ciudadano de segunda división o tercera división. Por lo tanto, estamos hablando, lógicamente, de algo muy serio que no nos puede engañar diciéndonos que estamos hablando de leyenda negra, porque es que los documentos están ahí. Y el quemar en efigie, como se denominaba, el muñeco, le decían efigie, el pelele, era eso.
quemar un pelele o quemar, por ejemplo, como vemos hoy en día en determinados pueblos, este tipo de elementos, de fiestas, donde precisamente vemos que el pueblo se aglutina en torno a la hoguera para presenciar la quemación de esos peleles, las fallas de Valencia, sin ir más lejos, a pesar de que hoy la vemos como algo muy de que si Belén Esteban la están quemando, que si al Pedro Sánchez o al de Podemos o al del PP, etc. Sin embargo, todo eso nace con esta cremación anterior, que nace precisamente con la Santa Inquisición. Lo que pasa es que vuelvo a repetir lo que dije antes: cuando eso salpica la imagen de la Iglesia Católica, pues se hace pagano y se le cambia el chip, para de alguna manera lavar la imagen, ya no solamente de la Iglesia, sino también de la misma monarquía. Pero fijaos que dentro del mundo de los sanbenitos hay diferentes sanbenitos. La gente de Murcia sabía perfectamente valorar los sanbenitos y saber cómo eran cada uno. Si os fijáis, por ejemplo, estos que tenemos aquí son sanbenitos de gente que no llevan la coroza española, el capirote. Son personas que han blasfemado, sobre todo. En la mayoría de los casos, sí que le va a poner una pena pecuniaria, 100 azotes, y a lo mejor un destierro. Ya sin embargo, el que vemos allí con la cruz de San Andrés en el pecho y el capirote, era el sanbenito que se le ponía sobre todo a los mílamos, gente que iban a ser condenadas a galeras, a remárselas hombre, por ejemplo, y si no, si las mujeres a veces también a la galera para ir como mujer que se dedica a la limpieza de la galera, a coser o a hacer la comida de los galeones que van llevando españolitos américas como remeros en estos barcos, ¿no? Y luego también, si os fijáis en los siguientes sanbenitos, esos ya son los más potentes, son los que sufrieron precisamente pues, los Lara, los Martínez, los García, los Gómez, los López de aquí de Murcia, que son los sanbenitos que se le ponían a los que iban a ser quemados en la hoguera. Y en este caso, veis que este sanbenito, por ejemplo, lleva las llamas hacia abajo, tiene llama pintada, pero lleva llamas hacia abajo. Eso nos está indicando que este reo, estando atado en el palo de la pila de la Inquisición, pidió perdón en un momento determinado a los frailes que estaban allí con la cruz, hermano, convierte de salva tu alma, pide perdón para eso. Y claro, la Iglesia te perdona el morir en la hoguera, pero no va a perdonar la vida, vas a morir en arrope. La única diferencia es que tu familia puede dar misas por tu alma. Mientras que otro sanbenito, con la coroza española o el capirote y el hábito y la cruz de San Andrés, veis que lleva las llamas hacia arriba. Y además lleva pintado dragones, serpientes, en definitiva, esos animales que se asociaban con el mundo del mal, del maligno, del diablo, del demonio. Y como tal, eran personas que habían sido contumaces, que no habían dado su brazo a torcer y, como tal, prefieren morir mártires de su religión antes que sucumbir de alguna manera a el ejercicio, digamos, anticristiano de la Iglesia Católica, porque en ese caso, y hay que decirlo claramente, el amar al prójimo como a ti mismo sonó como sonó hace 2000 años, en el siglo XX sonaba exactamente igual, y como actualmente es el mismo significado por la misericordia y la caridad, que son pilares del cristianismo, esta institución se lo pasaba por el arco del triunfo. Es decir, que si Jesús de Nazaret hubiera bajado a la tierra de Murcia en esos instantes, hubiera echado latigazo a José y Iglesia Católica de la que estaban merodeando en ese momento, porque estaban de alguna manera atentando contra lo que son los mandamientos de la ley de Dios. Es decir, no matarás hasta que no codiciarás los bienes ajenos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque la Inquisición, otra de las cosas que hacía, y por eso persiguió con muchísima hazaña a los conversos judíos de aquí de Murcia, era por las tierras, por las casas, por la vela, en definitiva, porque los conversos del judío de Murcia eran la gente que tenía un poder adquisitivo muy alto, eran comerciantes, eran gente que tenían, pues eso, esos terrenos que hemos indicado, y por supuesto ellos podían perfectamente pagarle a su hijo una carrera en la Universidad Católica, etc. Pero claro, los propios conversos de judíos a veces llegaban a ese extremo de cometer un delito tan potente como puede ser el de desbautizar al niño. Hay una frase, ¿no?, que decimos en tono coloquial: te vas a romper la crisma. Bueno, pues romper la crisma es lo que hacían no solamente los conversos de aquí, sino también los conversos prácticamente de toda España, que realmente seguían practicando a escondidas el judaísmo, ¿no? Y era, bueno, pues desbautizar al niño.
ellos ocupaban los primeros lugares en la Catedral de Murcia para demostrar que realmente su fe iba por buen camino, pero cuando llegaban a sus casas, las alcobas de sus casas las convertían en verdaderas sinagogas, y ahí era donde desbautizaban al rorro. ¿Y en qué consistía? En respetarle la frente hasta romperle el pellejo, donde el sacerdote le había puesto la crismación, el óleo sagrado. Y de ahí nace lo que te vas a romper la crisma, porque los cristianos de raza, cuando a veces alguna madre conversa de judía de aquí de Murcia se descuidaba y veían al niño que faltaba el pellejo y decía, uy, tate, eso es una herejía como un castillo, porque ha violado uno de los sacramentos más importantes del cristianismo, ¿no? Que es el que te hace pertenecer a una determinada comunidad como es la comunidad cristiana. Y por lo tanto, a partir de ese momento, ante la denuncia, lo que hacían era coger a los padres, meterlos en las cárceles secretas de la Inquisición de Murcia, y el niño se lo entregarían a madres cristianas para que estos los educaran cristianamente. Y eso, lógicamente, equivalía a que ese matrimonio rápidamente sería llevado en el siguiente auto de fe para sufrir la humillación pública, no solamente ya en el auto de fe, sino antes, es decir, los propios vecinos, los propios familiares ya estaban atemorizados, porque la Inquisición lo que sabía hacer muy bien era que bajo tortura, y eso era lo que más le interesaba, era que tú dijese que tu madre, que tu padre, que tu hermano también habían judaizado, porque de esa manera me puedo quedar con todas las haciendas. Una parte iría para el fisco real y la otra iría para la Iglesia Católica, en este caso para la Inquisición, ¿no? Para pagar los notarios del Santo Oficio, los calificadores del Santo Oficio, etcétera, etcétera, o los propios inquisidores. Aquí vais a ver mucho mejor el tema de los sanbenitos en esta otra foto, tema que dice de las culebras y tal. Y recordad que estas prendas difamatorias, como dije antes, estuvieron colgadas en las iglesias de toda España. Que veis a Bardem, por ejemplo, en la película de los fantasmas de Goya, que si no la habéis visto, os recomiendo que la veáis, donde precisamente pues sale a colación el San Benito y un juicio contra una familia conversa española, sefardita, que tuvo que sucumbir ante la Inquisición. Así irían los reos, una vez terminado el auto de fe, hacia el quemadero, con el San Benito puesto en dirección al río Segura, a pasar el puente de los Peligros, porque ese nombre que tiene puesto el puente de los Peligros no es porque fuese un puente realmente peligroso que pudieras caer, ni mucho menos. Es que al otro lado estaba el quemadero y la casa de la Inquisición estaba aquí, en la otra orilla del puente. Entonces, el murciano que veía pasear el burro desde este inicio del puente hacia el otro, es el puente de los Peligros, porque sabía lo que había al otro lado, que era la preparación de los murcianos. Y esa virgen que veis ahí, que tenéis ahí puesta en el puente, esa virgen era la virgen de la Inquisición. Esa virgen estaba dentro de la casa de la Inquisición de Murcia. De hecho, los reos, cuando terminaba el juicio, acudían a esa virgen dentro del palacio de la Inquisición a arrodillarse y a pedir perdón por todos los, digamos, herejías que habían cometido, pues para de alguna manera intentar que la pena no fuese muy grande por parte del Santo Oficio. Pero claro, esto ni te lo cuentan los historiadores de Murcia, ni te lo cuentan la gente que de alguna manera cree que sabe de historia, porque para ello tienes que adentrarte en los manuscritos y en los legajos de la Inquisición para encontrarte con este tipo de elementos. Y a partir de ahí, saber que al otro lado, por ejemplo, pues teníamos el quemadero. De hecho, ahí tenéis, inclusive, que a mí me resultó curioso cuando vine a hacer una ruta aquí a Murcia sobre la Inquisición, me sorprendió el ver esa estatua que tenéis ahí precisamente con el capirote y el hábito. Es decir, quien hizo esa estatua no lo hizo tanto pensando en un sardinero, porque los sardineros no vestían o un nazareno, como se dice hoy en día, ¿no? Quizás lo hizo pensando más en la historia real de lo que aquí sucedió, que no tanto en el tema de los nazarenos, a pesar de que hoy le pongamos esa connotación, ¿no? Pero recordad, el tema de los nazarenos guarda una relación muy estrecha con el mundo de la Inquisición en función del hábito y de saber que es un traje de penitente, de penitenciado. Lo que pasa es que esto no se lo cuentan, ni en las universidades ni en los colegios, porque no interesa. Cuenta la historia que realmente les interesa a los poderes fácticos que dominan y controlan la educación de alguna manera.
Aquí vemos el garrote, es decir, al reo que realmente había pedido perdón en el palo de la Inquisición cuando iba a ser quemado, y estos son los únicos sanbenitos que se conservan actualmente en España. Están en Tui, en un museo de la Inquisición de Tui, porque a partir de 1650 ya no se cuelga el capirote y el hábito con el letrero, sino que se hacen mantetas, que se llaman, es este tipo de tela cuadrilongue donde se pone el nombre del reo, la energía cometida, relajado, es decir, quemado en la hoguera, la relajación equivalía a eso. Y a partir de ahí, bueno, pues nos encontramos precisamente con que el San Benito pues, va a formar parte, sin duda alguna, como arma letal en el mundo de la humillación pública, y que va a hacer que muchísima gente, bueno, pues de alguna manera o de otra, tengan que salir de los pueblos, huir de los pueblos, porque se sienten identificados con el San Benito de un familiar que fue condenado y como tal avergonzados a la hora de entrar en el templo, y por lo tanto deciden marcharse a otros pueblos para vivir un poco más tranquilamente, de manera sosegada, y no tener que estar continuamente con el dedo acusador: cállate ante una riña, por ejemplo, cállate si tú desciendes de hereje, que tienes el San Benito guerra judío en la Catedral de Murcia, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ese tipo de historias así se desarrollaban. Y en este caso, bueno, pues tenemos el tema que hemos hablado de los desbautizamientos, para que os hagáis una idea un poco de la realidad histórica, de los matices inquisitoriales que tenemos a nuestro alrededor y que a veces no nos damos cuenta. Pero fijaos en esta foto de Goya, que Goya sabéis que fue un perseguido por la Inquisición, precisamente por sus pinturas, y en este caso veis que al fondo veis una imagen de una dolorosa, de una virgen, que va acogida por los costaleros, pero delante de ella va lo que dijimos anteriormente, ¿no? Esos reos con los capirotes, flagelándose las espaldas. Hay gente que se ve que van empalados. Goya, que vio muchísimos autos de fe, pues intenta de alguna manera quedarnos este legado a través de su pintura, y esas son esas penitencias espirituales de las que os hablé anteriormente, como bueno, pues llevar las cruces a cuestas, los empalaos de la Vera, por ejemplo, en Extremadura. Pero fijaos, porque en algunos pueblos los empalaos no solamente se celebran en Extremadura, sino también en algunos pueblos, pero fijaros que hay una figura que va tapado con una manta. Es muy curioso eso, ¿no? Y claro, en el siglo XVI, cuando no había luz eléctrica, había que acompañar a ese río que estaba haciendo esas penitencias espirituales, bueno, pues con una luz, con un candil, con algo, ¿no?, para alumbrarle el camino. Pero acompañar a un hereje no era un delito, pero sí te podían tildar de ser cómplice de herejía o de algo parecido. Y en este caso, a veces, ni siquiera la misma familia te acompañaba, por lo que suponía deshonra familiar por el mero hecho de haber sido detenido, ¿no? Aunque la familia hubiese participado a lo mejor también en esas mismas historias judaicas o de Islam, etcétera, ¿no? Y se tapaban por esa razón en concreto, y así acompañaban al reo hasta que realmente terminaba su penitencia. Pero, por ejemplo, hoy los empalaos en la zona de la Vera, en Cáceres, ya no van delante de las imágenes, porque cuando eso se aplica a la imagen de la Iglesia Católica, lo hacen pagano. Hoy salen un Jueves Santo, pero salen de una casa particular. Ya no acompañan, no hemos visto en la foto de Goya, a las imágenes, como obligaba la Inquisición hacerlo a posteriori, ¿no? Inclusive hasta el último día en que la Inquisición realmente estuvo actuando. Y por eso vemos que al final hay cosas que realmente pues, se cambian, se tergiversan, se intentan que queden ahí adormecidas, ¿no?, para que no resalte, y de esa manera, de alguna manera, puedan salvar o limpiar la imagen de esta institución. Pero fijaos, esto es una de las procesiones que vemos en España, muy común, la de los flagelantes. Pero ¿alguna vez os habéis preguntado la relación que puede existir entre la tauromaquia y el mundo de la Inquisición? Porque claro, vamos a una corrida de toros y nos creemos que eso es una corrida de toros sin pensar en la realidad que hay detrás de todo esto. Porque la Inquisición, una vez que los reos eran quemados en la hoguera, había un segundo día de auto de fe donde salían los reos que iban a ser condenados a ser azotados por las calles de Murcia, montados en asno, y digamos los azotadores, ¿no?, para darles esos latigazos, 100, 200
latigazos que la Inquisición le había puesto como condena. A veces se daban 100 aquí, si eras de Lorca te daban otros 100 en Lorca, por las calles céntricas de Lorca o de Alcantarilla o de cualquier otro pueblo de Murcia, ¿no? Para que sirviera de ejemplo al resto de ciudadanos, como esa catequesis, ¿no? que se daba para que la gente realmente no cayese en esos mismos errores. Pero fijaos que este toro en concreto tiene un elemento vital que guarda una relación con el mundo de la Inquisición, y a veces vemos en televisión los toros de fuego, ¿no? Los toros envolados, ¿no? Pero sin embargo no lo asociamos con el mundo de la Inquisición, y ahí veis un elemento que es el fuego, ¿no? El fuego que guarda relación con la Inquisición. Bueno, pues la Inquisición, tanto en Murcia como en muchísimos otros lugares donde se celebraban los autos de fe de la Inquisición, hablamos de los tribunales, lógicamente, ese segundo día había que celebrar el triunfo de la fe ante las herejías. Y para ello soltaba un toro envolado, porque había que pasear el arma que había dinamitado la herejía. ¿Y cuál había sido ese arma? El fuego, que había acabado con el hereje, con el mal. O por ejemplo, los toros enmaromados o ensogados, que también tiene una relación muy estrecha con el mundo de la Inquisición. Los toros enmaromados, si os fijáis bien, es un toro que está a merced de quien lo lleva con una cuerda, con una soga, ¿no? Simboliza un reo, y además, qué mejor que hacerlo en un toro negro, zaino, que representa el mal, que representa el diablo, que representa pues lo malo, en definitiva, lo diabólico, ¿no? Y que al final termina sucumbiendo, termina matándose como al hereje. En este caso en la hoguera, y al toro pues de la manera que todos conocemos. Por eso de ahí nace esa mala educación que se nos ha transmitido de siglos en siglos del maltrato hacia el toro. El toro de Coria, por ejemplo, este tipo, ¿por qué? Porque simboliza el mal, y como tal había de alguna manera descargar sobre él esa furia cristiana sobre este tipo de animales, ¿no? Ya no solamente el toro, sino cualquier animal que tuviese un color negro, el gato, el cuervo, etc. Aquí lo veis también en el toro famoso de Tordesillas, el del toro de la Vega, donde pues, se le sigue lanzando esa, ya está prohibido, lógicamente. Y aquí tenéis la imagen del toro enmaromado, que como veis es un toro que está a merced de la gente. Y es que la Inquisición a los reos les ponía una cuerda en el cuello con determinados nudos. Los nudos, el murciano que veía el auto de fe sabía que la persona que llevaba un nudo en su cuerda eran 100 azotes, si llevaban 2 nudos eran 200 azotes, y si eran 3 eran 300 azotes. Entonces la cuerda formaba parte también de ese ritual, de esa realidad histórica relacionada con el mundo de la Inquisición. Pero claro, entramos en el mundo de la gastronomía. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué se hacen las matanzas públicas en los pueblos de Murcia, o en mi tierra, en Extremadura, que se siguen haciendo? Y claro, podrías matar el cerdo en el corral de tu casa. No, lo tengo que matar en la puerta de la calle. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de todo esto? Porque había que demostrar ante el cristiano de raza que mi conversión, como judío, por ejemplo, de no comer cerdo, la tenía que hacer practicando este tipo de ritual público delante de toda la población. Y además quedar la mancha de la sangre del cerdo en la puerta de la casa, ¿no? Pero además fijaos que cuando el cerdo entra en la casa, ahí ya ocurren cosas. Y sobre todo hay un primer plato, que es el primer plato que se come en un momento determinado, al que llaman la prueba. Pero no es la prueba por probar, porque ya la persona que ha guisado la chacina en las altezas de la época, ya le ha echado el pimentón, le ha echado la sal, y ya sabe el sabor que tiene. Pero la prueba era para que precisamente el dueño del cerdo, que es el primero que tiene que probar, lo coma. Y de esa manera públicamente demuestre que realmente sigue en la línea de la conversión cristiana y que realmente el cerdo no lo está rehusando. Bueno, pues esto de la prueba, hoy en día se sigue llamando así este primer plato, digamos, que se hace inclusive antes de reconocer la lengua del guarro por el veterinario, se sigue practicando. En mi tierra, en Extremadura, es algo muy, muy normal. Y en cualquier otro lugar, seguramente en España también el tema de la prueba, pues lo tengan como algo real. Pero claro, los conversos de judíos aquí de Murcia tenían que engañar el ojo avizor del cristiano de raza. Y para ello van a inventar
un tipo de morcilla muy especiales. En vez de utilizar la tripa del cerdo, lo que van a utilizar es la tripa del cordero y van a poner en práctica las morcillas patateras y las morcillas calabaceras, donde si tú le echas mucho pimentón y lo pones en un puchero de garbanzos o en un puchero de judías, el cristiano de raza que entra en tu casa lo que ve es un chorizo y te lo puedes comer inclusive delante de él. Y de esa manera, bueno, pues engañas el ojo avizor del cristiano de raza. Y luego ya el resto de comestibles, de chorizos, de tocino, etc., ya me he ido deshaciendo de ello o lo vendo a otra gente, ¿no? Y saco dinero a cambio. Pero fijaos que inclusive hay estampas que vemos en los pueblos, sobre todo, ¿no?, de Murcia actualmente, donde vemos a un cazador, por ejemplo, que va con su escopeta al hombro, con la canana llena de conejos, de liebres, y diréis, uy, mira Manuel, qué buen cazador, qué buena imagen, ¿no? Pues, ¿habéis pensado alguna vez que esto guarda una relación muy estrecha con el mundo de la Inquisición? Porque el converso del judío de Murcia, como de toda España, no podía comer conejo, ni liebre, ni pescado sin escamas. Por lo tanto, cuando ves esta estampa con la escopeta al hombro de un cazador y con esta presencia de esos elementos, ¿no?, publicitando que voy a comer arroz con liebre a lo mejor mañana, ¿quién se podía comprar en el siglo XVI una escopeta? Quien tenía la pena, que eran los conversos judíos, en la mayoría de los casos. Y por lo tanto, me tengo que pasear con mi arma, pero por las calles públicas, para que vean que realmente mi conversión va por buen camino. A lo mejor luego lo entierro en la esterquera, como pasó a uno de aquí de Murcia. Entierro en la esterquera la caza y nadie se entera, ¿no? O la vendo a otra persona. Pero esta realidad llevó precisamente a que muchas personas tuviesen que sufrir el escarmiento de la Santa Inquisición. Por eso, aquí en Murcia, y además os remito a que os entréis en internet, hay precisamente el libro, ¿no?, prácticamente de todos los herejes que fueron condenados por la Inquisición, que son hay un catálogo de personas condenadas por la Inquisición de Murcia, donde vienen todos los nombres y apellidos de las personas condenadas a la hoguera, por ejemplo, aquí en Murcia. Ya hemos dicho apellidos anteriormente, la familia Lara, donde prácticamente a partir de 1570, 1572, 73, va a haber una cremación de 5 o 6 miembros de la familia Lara. Los Martínez también van a ser gente que van a sufrir la cremación, los Hernández. En definitiva, si os dais cuenta, muchas personas que llevan el apellido terminado en EZ. Porque para detectar un converso de judío no es muy fácil, a través de los apellidos. Los apellidos que sean de animales, cordero, palomo, del oso, descendientes de judíos. Los que tengan el apellido de pueblos o ciudades, Cuenca, Murcia, Valverde, Villanueva, etc. Yo sé que a alguna gente, desde el cristianismo actual que tenemos, pues nos resulta un poco difícil a lo mejor aceptar esta realidad, ¿no? Pero cuando la conversión de los judíos de 1492, cuando te dicen o expulsión o conversión, muchos se marchan, pero muchos se quedan también por no perder sus tierras, sus casas, etc., ¿no? Y a partir de ahí, el que hace de padrino en muchos casos es siempre alguien que lleva el apellido terminado en EZ. Los García, por ejemplo, no llevan el EZ, y también en muchos casos te encuentras muchísimos Garcías aquí en Murcia condenados por la Inquisición por avanzar el mundo del judaísmo. Pero si tú te ves los autos de fe de la Inquisición de Murcia, como de cualquier otro tribunal de España de la Inquisición, y os invito a que os acerquéis a investigar en el Archivo Histórico Nacional, veréis que más del 70% de los condenados llevan el apellido terminado en EZ. Seguramente muchos de ustedes lo llevarán, y a lo mejor pues dirán, pues nunca he pensado yo realmente pudiera descender de judíos. Oye, a lo mejor no pasa nada, ¿no? Pero tenganlo en cuenta, porque además, si os fijáis y miráis hacia atrás, seguramente inclusive veréis no solamente un apellido terminado en EZ, sino dos, porque los conversos de judíos se casaban entre ellos. Y si seguís la lista, seguramente tu familiar
Fue un negociante, fue un comerciante, fue gente que tenía tierras, heredades, dinero. Es más, otra manera de detectar a un converso de judío actualmente es precisamente cuando te acercas a una iglesia. Recordad el San Benito, que estuvo colgado en la Catedral de Murcia hasta 1834. Toda esa gente que veis que dice, oye, que yo eso lo he mamado de mi abuela, de mi bisabuela, que esto me viene de... Bueno, cuando esa generación que ves colgar los San Benitos de la Catedral de Murcia o de otras iglesias de Murcia, la manera que tienen de recomponer su honra a través de la caída de esos elementos es precisamente entregándose el cuerpo y alma a la iglesia, comprometiéndose en definitiva con ellos para lavar la imagen o el que te puedan tachar de perro judío o de otro tipo de historias de esa línea, ¿no? Y por ahí también podemos captar muchísima historia referente al mundo del judaísmo en Murcia. ¿Cómo vamos de tiempo? Porque te veo... Ah, ya. Vale, pues nada. Iba a dar a conocer algunos ejes de Murcia, pero bueno, no pasa nada. Meteros en mi blog, por ejemplo, que se llama el blog del hereje. Ahí tenéis muchísima documentación referente al mundo de la Inquisición, o bien en un canal que tengo de YouTube que se llama Crónicas de Siria, donde también podéis ver este tipo de historias relacionadas con el mundo de la Inquisición. Pues si hay gente que hace preguntas para hacer, pues que pregunten. Muy amable por atenderme y por